Querido hermano, este 31 de octubre estaremos celebrando 500 años de la Reforma Protestante. Pero yo quiero que vayamos entendiendo por qué este evento lo celebramos con tanta alegría y por qué lo celebramos con tanto amor en nuestro corazón. Así es que vamos a ir mirando qué es la Reforma Protestante, pero antes debemos observar por qué fue necesaria la Reforma Protestante. ¿Qué ocurrió en esos 1400 años entre la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia de la época de Martín Lutero que hizo necesaria la Reforma Protestante? Vamos a mirar un poco de qué se trata estos eventos que fueron necesarios o de qué se trata estos eventos que promovieron la Reforma Protestante. Vamos a observarlo un poco. Cuando los cristianos estudian el libro de los Hechos, las epístolas de Pablo, se dan cuenta de cómo era la iglesia del siglo I. No obstante, cuando empiezan a estudiar la iglesia en la época de Martín Lutero y se enteran la situación de la iglesia en esta época, se quedan pasmados. ¿Cómo se produjo semejante desastre? Por eso será útil considerar rápidamente el cambio que la iglesia tuvo en los 1400 años entre el Nuevo Testamento y la Reforma. Cuando el último apóstol murió, es decir, alrededor del año 100 después de Cristo, 100 congregaciones cristianas existían en las principales ciudades a lo largo de la costa del Mediterráneo. Para el año 200, el cristianismo se había extendido también por todas las ciudades y pueblos más grandes al interior. Un siglo después, la fe cristiana se encontraba en muchas áreas rurales. Por el año 400, una parte considerable de la población del mundo romano se había hecho cristiana. Uno de los factores exteriores más importantes en este acontecimiento fue la legalización del cristianismo. Por casi 300 años el gobierno no había otorgado una condición legal a la iglesia. A veces la iglesia era perseguida duramente. Sin embargo, en el 312 el emperador Constantino legalizó la cristiandad y él mismo confesó su fe en Cristo. Esta nueva paz tuvo buenos resultados para la iglesia. Estaba libre para difundir el evangelio. La iglesia podía poseer propiedades y construir edificios, y los cristianos podrían desempeñar un papel más público en el gobierno y en la vida de la ciudad. Por otro lado, la iglesia no podía instruir adecuadamente a la gran cantidad de gente que llegaba a las congregaciones. Como resultado, mucha gente al unirse a la iglesia introdujo ideas y costumbres paganas. Otros se unieron a la iglesia pensando que eso agradaría al emperador, promovería sus carreras y negocios, mejoraría su vida personal o por otros motivos equivocados se unieron a la iglesia. Además, los emperadores que ahora daban a la iglesia un trato preferencial con grandes donativos esperaban poder intervenir en los asuntos de la iglesia en cuanto a política y en cuanto a doctrinas. Cuando las congregaciones crecieron, se vieron obligadas a ser mucho más formales en sus cultos y en su organización. Por el siglo V, el mapa europeo también comenzó a cambiar. Ejércitos alemanes y godos invadieron Europa y se extendieron por la mitad occidental del Imperio Romano. Muchos de ellos ya eran cristianos, aunque la mayoría seguía la enseñanza falsa de los arrianos, quienes decían que Jesús no era el Dios eterno. Las civilizaciones griega y romana, que habían mantenido unido al mundo mediterráneo por 800 años, estaban destruidas. Ya no existía un idioma común, ni escuela, ni arte y leyes, tampoco gobierno ni caminos que unieran a la gente. Más bien, las comunidades y las áreas estaban aisladas unas de otras y desarrollaron culturas e idiomas locales. En el siglo VII, el surgimiento del Islam destruyó mucho del Imperio Romano Oriental, entonces conocido como el Imperio Bizantino, y exterminó en gran parte la presencia cristiana del norte de África, Egipto, Palestina y Asia Menor. Muchas de las primeras congregaciones que Pablo y los otros apóstoles fundaron fueron exterminadas por las invasiones o fueron debilitadas por los problemas doctrinales. No obstante, la Iglesia de Roma permaneció fuerte.
Cuando el sistema político romano fracasó en Italia, el obispo romano tomó la iniciativa y proporcionó estabilidad. En el siglo VI, el obispo de Roma, que se le conocía como el Papa, es decir, el Padre, se había convertido en el vocero y líder de toda la Iglesia occidental. Durante el periodo temprano de persecución, mataron a muchos cristianos fieles debido a su fe. Otros cristianos pensaron que esos mártires eran personas en especial santas. Cuando la persecución terminó y la iglesia tuvo reconocimiento legal y empezó a enriquecerse, algunos hombres fueron al desierto y llevaron una vida de oración y arrepentimiento. Creyeron que esto los ayudaría a llevar una vida más alta, lejos de las tentaciones del mundo. Pronto esos ermitaños o monjes formaron comunidades llamadas monasterios. A partir del siglo IV, este movimiento creció con rapidez. Decenas de miles de monjes vivieron en el desierto y en las montañas por el mundo mediterráneo. Mientras los monasterios empezaron como lugares de oración, eventualmente comenzaron a servir a la iglesia en otras formas. Proporcionaron ayuda a los viajeros, a los enfermos, a los pobres y también se convirtieron en centros de educación y estudio. Los monasterios en Europa tenían la responsabilidad de conservar las escrituras de las antiguas Grecia y Roma y de los primeros escritores cristianos. Con la caída del Imperio Romano también cayó el nivel de educación. Los bárbaros alemanes y godos vivían al día y no necesitaban alfabetización y educación. Pronto en Europa quedaba poca educación. La iglesia siguió capacitando a sus propios líderes lo mejor que pudo, pero el grado de educación entre los pastores también decayó. Aunque los monasterios proporcionaron alguna educación, esta no fue suficiente. Estos pastores, mal instruidos, solo podían ofrecer a los miembros de la iglesia una instrucción deficiente. Las ideas y las supersticiones paganas crecieron aún más en la iglesia, ya que los miembros no tenían un conocimiento de la doctrina de la Biblia, pusieron cada vez más confianza en los rituales que practicaban. En Europa, la mayoría de la gente vivía al día, cultivando solo las cosechas necesarias para mantener a sus familias con vida. Eventualmente se desarrolló un nuevo sistema económico y social llamado feudalismo. Los granjeros comunes y sus familias eran los siervos y estaban obligados a mantener a los hombres poderosos locales, llamados señores, y estos llegaron a controlar extensas áreas de tierra que se llamaban señoríos. Los señores tenían hombres armados, eran los caballeros que ayudaban a proteger sus propiedades y en teoría protegían también a sus siervos. Grupos de señores se unían para servir a un duque y los duques ayudaban al rey regional. Ya que las iglesias y los monasterios con frecuencia heredaban tierras que eran arrendadas a los siervos, el prelado de la iglesia de un área, es decir, un obispo, y los superiores de los monasterios abad, a menudo terminaban siendo señores ellos mismos. Con mucha frecuencia, los superiores de la iglesia pasaban el tiempo protegiendo las tierras en lugar de cuidar la iglesia. Debido a que esos superiores religiosos eran ricos y poderosos, esos puestos eran muy solicitados. Pronto eran vendidos al mejor postor y esto se llamaba simonía. Desde el fin del siglo XI hasta el siglo XIII, los cristianos de Europa Occidental realizaron una serie de expediciones militares a Palestina conocidas como cruzadas. No tuvieron éxito en su intento de recuperar la Tierra Santa que estaba en manos de los musulmanes y restaurar el gobierno cristiano. No obstante, muchos de los que habían ido regresaron con ideas nuevas del Oriente Medio y trajeron otros objetos de las épocas de los griegos y los romanos. Una prosperidad renovada también estaba extendiéndose por Europa en ese tiempo, cuando las ciudades empezaban a crecer y su comercio aumentaba. Estos dos factores llevaron a la reactivación de la cultura y el aprendizaje conocido como el Renacimiento. Este renacimiento incluía la fundación de universidades en Europa. Se estudiaban y se imitaban el arte, la arquitectura y la literatura de Grecia y de Roma.
Esto también produjo nuevos eruditos que dieron una renovada importancia a la Biblia y a la iglesia. Muchos de estos eruditos notaron que la iglesia se había transformado en algo muy diferente de lo que había sido al principio. Como hemos visto, algunas de las principales diferencias eran, primero, las supersticiones y las ideas paganas se habían mezclado con las doctrinas cristianas. La adoración del Dios Trino estaba combinada con el honor que rendían a los santos y rendían a sus reliquias. Número 2. Se había perdido el énfasis que se ponía en la fe en Cristo. En cambio, los cristianos pensaron que debían ganar la vida eterna con sus buenas obras, practicando los rituales cristianos y practicando también los sacramentos. Tercero, la jerarquía de la iglesia había quitado la libertad del cristiano. Los líderes ricos de la iglesia estaban más interesados en proteger sus propiedades y posesiones que en enseñar y servir al pueblo de Dios. Emplearon la tradición de la iglesia para defender lo que hacían, ya que las escrituras no los apoyaban. Cuarto, tanto los líderes de la iglesia como los laicos sabían muy poco sobre el mensaje de Dios escrito en la Biblia. Puesto que no estaban instruidos en las escrituras, tampoco sabían cómo llevar una vida cristiana apropiada. La iglesia estaba en decadencia. En los 1400 años entre el Nuevo Testamento y la época de Lutero, la iglesia se había cambiado por completo. Ya no predicaba las buenas nuevas que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo a pagar por los pecados de aquellos pecadores. En su lugar, a los cristianos se les enseñaba que si llevaban una buena vida, si obedecían a la iglesia y a sus líderes y participaban en muchos de los rituales de la iglesia, podían ir eventualmente al cielo. Con el fin de restaurar las doctrinas verdaderas de la Biblia acerca de Dios y su plan de salvación, Dios levantó a los reformadores.